encontramos en Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34. Esto lo vamos a leer juntos. Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque muchos son los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. All we like sheep have gone astray. All have sinned. All have fallen short. All are lost. The wages, the consequence of sin, is death. Eternal separation from God. But God demonstrates His love toward us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Since we've been made right through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dios les bendiga, hermanos. Si acaso esta imagen que vimos aquí enfrente probablemente la hemos escuchado muchas veces, este mensaje, pero sin embargo es un tema que al cristiano le permite mucho, precisamente para salir a evangelizar, para hablar de las ovejas descarriadas. El título de esta tarde: como ovejas sin pastor, así se llama, y vamos a reflexionar un poco sobre este tema. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, por esta tarde que tú nos has regalado, Señor, porque estamos aquí en tu centro de oración, Señor, en tu iglesia, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Padre, y muchas gracias, Padre, porque a mí me permites presentar el mensaje esta tarde, que no sea yo, Señor, sino tú quien hablas a través de mí. Quédate con nosotros, Padre, y permite que podamos tener conciencia y entendimiento de lo que vamos a escuchar esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nosotros apenas ayer tuvimos el estudio de las buenas noticias, y le decía al hermano Yair, cuando estábamos concluyendo el estudio, le digo: esto prácticamente me sirve a mí como práctica para el mensaje del día de mañana, porque hablaba precisamente del ministerio de Jesús, preparando a sus discípulos para enfrentarse una vez que Él se retirara de este mundo. Y si ustedes tuvieron el estudio, lo recordarán. Decía lo siguiente, el estudio del día de la semana 11, como lo estamos estructurando durante este año. Decía, hablaba de la culminación del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Era así, algo así con sus discípulos, como si le estuviera dando un curso intensivo, decía el estudio, para prepararlos y enfrentarse una vez que Él ya no estuviera aquí. Los estaba preparando para dejar esa gran comisión que todos los hijos de Dios tenemos aquí en el mundo, de ir, evangelizar, de predicar su palabra y acercar gente a los pies de Cristo, a toda esa gente que, como dice el título de hoy, que andan como ovejas sin pastor. Y muchos milagros hizo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Decíamos que estaba en la culminación, por así decirlo, del curso intensivo de Jesús a sus discípulos sobre la autoridad de su nombre
el poder de su gracia y el actuar de la fe. La tempestad detenida, el endemoniado liberado, la mujer enferma e impura que fue salvada y la resurrección del hijo de Jairo fueron algunos de los ejemplos que podemos mencionar que utilizó nuestro Señor Jesucristo para convencer a la gente de que Él era el Hijo de Dios. El tiempo de Jesús estaba terminando aquí en la tierra, ya había llegado a su último año de ministerio y era el tiempo preciso para enseñarle a sus discípulos la labor que les sería encomendada una vez que Él los dejara con esa gran responsabilidad ante el mundo. Su responsabilidad de discipulado. Ellos eran discípulos de Jesús, pero al mismo tiempo, más adelante ellos se convertirían en personas, en pastores que iban a discipular gente, ¿verdad? Y les dijo Jesús, en su palabra dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Decía, ahora nos toca reconocer que esos discípulos, que son obreros pocos, son los que han de rogar ser enviados. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, también somos llamados a ese grupo de los pocos que estamos en esa responsabilidad de buscar esas ovejas perdidas de las que habla el mensaje de esta tarde. Recuerde que Jesús es el que llama y usted y yo somos los discípulos. Pero solamente si hemos respondido al llamado de Jesús podemos ser discípulos de Él y podemos tener la responsabilidad y el compromiso de compartir la palabra y de buscar esas ovejas que andan perdidas en el mundo y que requieren de un pastor, de una persona, de una guía. Y usted y yo como hijos de Cristo tenemos esa responsabilidad. Para ubicar un poco el relato de la historia, vamos a ver un poquito ahí en el Evangelio de San Juan, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ahí en Juan 6, del 1 al 4, dice así, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En esos cuartos versículos se nos ubica dónde se encontraba Jesús en ese momento, que era en la ciudad de Tiberias, esa ciudad que fue construida por Herodes Antipas, unos 12 años atrás. Herodes, ustedes saben que es un personaje muy importante en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y Herodes declaró esta ciudad como capital de su territorio y la hizo reino, y en conmemoración de esto, ustedes recordarán que él hizo una moneda inclusive que llevaba su imagen. También esta ciudad de Tiberias se le consideró un centro religioso muy importante, ya que el Sanedrín, que era la asamblea o consejo de sabios, ahí el Sanedrín construyó en esta ciudad una sede muy importante para los líderes que iban a gobernar la religión judía. El versículo 4 que acabamos de leer nos ubica en un tiempo crucial, ya que es el último año de ministerio de Jesús, al lado de sus discípulos, de lo que veníamos hablando ahorita, ya que en la siguiente Pascua judía, un año después, todos sabemos que él sería crucificado, y Herodes era un personaje importante en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya centrándonos en la lectura de la palabra de esta tarde, ahí en Marcos 6, nos ubica Jesús enviando a sus discípulos de 2 en 2, decía, viene la información así, a predicar en toda la región de Galilea, partiendo muy probablemente desde Nazaret. Nos podemos dar cuenta que ese trabajo no fue en un trayecto corto, probablemente era un buen
tiempo lo que tuvieron ellos para estar trabajando en el ministerio de Jesús. Ya que según el relato se reúne nuevamente, quizá después de una semana, en la región de Tiberias, para que los discípulos le dieran a Jesús el reporte de todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto nos lo menciona ahí en Marcos 6:30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Decíamos que Tiberias es una ciudad en la orilla del occidente del mar de Galilea y es una ciudad reconocida como ciudad santa judía junto con Jerusalén. Y recordemos una vez más que Tiberias fue construida aproximadamente en el año 20 después de Cristo por Herodes Antipas, quien fue célebre, como mencionaba ahorita, a los extractos del Nuevo Testamento que relatan su participación tan importante en los acontecimientos que desembocarían más adelante en la muerte de Juan el Bautista, que lo acabamos de leer también ahorita en la lectura de esta tarde, y de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que Jesús, que se reunió con sus discípulos, estábamos leyendo, dice que él tomó una barca y cruzaron de nuevo el mar de Galilea a la costa noreste para llegar a una región desértica de Betsaida, que era el lugar de origen de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan, ciudad sobre la cual Jesús ya había expresado sus ayes. Ahí en Mateo 11:21 decía: ay de ti, Corazón, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y ya entrados en el tema, dice: los discípulos cansados vienen al maestro a reposar. Dice: aun cuando ellos fueron enviados con el poder del Espíritu y en el nombre de Jesús, pues el caminar, el andar predicando su palabra, el andar trabajando en la comunidad, como le mencionamos ahorita actualmente, pues ellos eran personas terrenales como usted y como yo, que también se cansaban, también tenían el cansancio físico y el cansancio también espiritual. Entonces Jesús quiso que ellos descansaran y decía ahí la palabra de Dios que se los llevó en una barca a un lugar tranquilo para que reposaran. Con todo esto, a lo que voy es que Jesús nos está dando un ejemplo muy importante de lo que es ser un buen líder, un buen pastor que guía a sus ovejas, que las cuida, que las protege, aún en el descanso. No solamente les pide que trabaje, también les da la oportunidad de que tomen su descanso y que renueven sus ánimos, sus fuerzas para seguir adelante en el trabajo que Él les está preparando para que, como decíamos, una vez que Él los deje aquí en la tierra, puedan seguirlo llevando a cabo. Suponemos nosotros que ese lugar al que ellos iban era un lugar muy tranquilo, era donde ellos iban a ir a descansar. Se fueron en una barca. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que habiendo tenido tanto éxito, poniéndolo en esas palabras, en su trabajo, pues la gente se enteró que a dónde iban y se les adelantó, por así decirlo, toda esa multitud de gente. Y cuando ellos llegaron al lugar al que pensaban descansar, pues los estaban esperando para seguir recibiendo las enseñanzas que Jesús estaba dando en este pueblo. A lo que voy con esto es que a veces no hay oportunidad de descansar, a veces las ovejas descarriadas o las ovejas que no tienen pastor están ahí a la vuelta de la esquina y hay que trabajar en ese momento. Dice la palabra de Dios: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y dice la palabra también que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Decíamos que ellos tenían necesidad de descansar, puesto que ya habían trabajado mucho. Pero como dice la palabra de Dios aquí en la Biblia, la multitud eran como ovejas que no tenían pastor. Y estamos nosotros seguros, convencidos que una oveja sin pastor pues no sabe ni cómo guiarse.
entonces requiere de alguien que lo cuida, que lo guíe, en este caso en su vida espiritual, sobre todo en su salvación, que es lo que buscamos para estas ovejas que andan descarriadas. Estamos hablando de un buen pastor. Y ahora sí, ya enfocados en el tema que estamos hablando de pastores y de ovejas, vamos a reflexionar un poco y analizar las características de un pastor y una oveja, para también pensar un poco por qué se toma el ejemplo de las ovejas y el pastor para compararlo con el hombre. Las características de las ovejas son muy similares a las nuestras, y es seguro que por esa razón de manera muy frecuente en la Biblia se ha escogido esa imagen de las ovejas para instruir al hombre delante de Dios. Lo veíamos ahorita en las imágenes que estaban ahí proyectándose. Bien, veamos cuáles son las características de una oveja. Ahí le estuve investigando un poquito en el internet, pues como todo el mundo nos hacemos ayudar por estos elementos de la tecnología, y decía ahí: una oveja es dócil, manipulable, no posee defensas como la mayoría de los animales. Casi toda la mayoría de los animales o poseen colmillos, o poseen veneno, o poseen etcétera, cualquier otro elemento que al momento de ser agredidas pues se pueden defender. Las ovejas no tienen este recurso, son débiles en general. Es un animal tan dócil y manipulable que a veces se le compara con los hombres cuando se dejan llevar, manejar, sin oponer ninguna resistencia, sin oponer ningún interés ante los otros. Las ovejas se asustan muy fácil cuando hay peligro, es muy fácil asustarlas. Si usted les grita, se empiezan a correr para todos lados. Es muy sencillo asustar a las ovejas. Y por esa razón, en esas condiciones, cuando están en peligro, no actúan de la manera más sabia. La única protección que las ovejas tienen ante el peligro se encuentra precisamente en su pastor. También dependen del pastor para conseguir alimento. Y si lo vemos desde esa óptica, todo esto es muy parecido al hombre, a cómo se conduce el hombre en el mundo. Dice: se sabe que su berrido asustadizo hace que el rebaño se remoline ante el peligro, ya que son muy manejables. Hasta un perro, dice ahí, sabe cómo conducirlas a la orden de un pastor, ya que si no son guiadas, ellas se pueden perder de una manera muy fácil. Y en contraposición a la oveja, todos hemos leído cuentos y demás, pues está el lobo, que es el que está acechando precisamente para que en el momento más débil de este animalito, pues llegar ahí y atacarlo, ¿verdad? Así el hombre, si nos ponemos en esa imagen, si no tenemos un buen pastor que nos guíe, que nos hable de la verdad de Dios y todo esto, vendrán esos lobos, y hay muchos afuera de la iglesia y en el mundo que estarán acechando para, a la primera oportunidad, dejarse caer y encajar sus colmillos. Por eso decíamos que es muy importante de que sean guiados por un buen pastor que los guíe y los defienda, que los cuide y que los alimente, que los asee, que les dé esa protección, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las características de una oveja. Ahora vamos a ver cuáles son las características de un pastor, de un buen pastor. El pastor está encargado de llevar de comer a las ovejas y llevarlas a tomar agua. Al llegar a la tarde a su casa, el pastor se pone en la puerta con una vara, y ahí cada oveja va pasando por la puerta tallando esta vara con su lomo. Cuando el pastor ve que hay una con marañas en el pelo o espinas o herida, entonces la detiene con la vara y la aparta para curarla. Antes lo hacían con aceite y vino, una mezcla muy buena para sanar heridas. Eso también lo saqué del internet, porque a veces uno no conoce estas características de los pastores. Si no estamos viviendo en un pueblo y demás, pues probablemente no tengamos esta información. El pastor también tiene esa varita que está en forma de caramelo que todos conocemos,
Con ella jala su oveja cuando ve que ya se está retirando del redil. Es cuando dice, él extiende su cayado, así se llama esta vara, y la jala del pescuezo y la trae al redil con las demás. Esa también es una de las funciones de un buen pastor, un pastor de ovejas. Ahí estamos haciendo las similitudes con el ser humano, recuérdenlo. El pastor también se mantiene atento para que no haya ningún peligro para sus ovejas, y en caso de que así sea, de que sí haya peligro, él tendrá que defenderlas, y un buen pastor lo hará inclusive a costa de su vida. El pastor también tiene la responsabilidad de contarlas a cada momento, a cada rato, para ver que no vayan faltando ovejas. Y no olvidemos también que para el pastor el día comienza muy temprano. Ubiquémonos también como pastores y como ovejas en el ser humano, si hacemos el comparativo. Y bueno, ahí tenemos las características que le decía de un buen pastor y de las ovejas. Usted y yo, dependiendo de las condiciones y de las características en que nos encontremos delante de Dios, eventualmente o vamos a ser ovejas o vamos a ser pastores de ovejas. Así que si nos toca a nosotros ubicarnos como pastor, ya sabemos cuál es el trabajo que nos corresponde de acuerdo a lo que yo les acabo de leer. Y si nos corresponde ser ovejas, hay que tener mucho cuidado y hay que pedirle a Dios, ahora sí estamos hablando del ser humano, hay que pedirle a Dios sabiduría para identificar un buen pastor, que nos lleve a los caminos del Señor, un pastor que se identifique precisamente con nuestro gran pastor que es Cristo Jesús. Y como dirían en la televisión, ojo, mucho ojo, porque luego andamos siguiendo ideologías que no son las correctas delante de nuestro Dios. También obtuve ahí el significado en Wikipedia, que todos lo usan también para hacer sus tareas. Dice, el buen pastor es una alegoría bíblica referida originalmente a Dios y más tarde a Jesucristo. Se interpreta que el buen pastor es Dios que salva a la oveja descarriada. En el Antiguo Testamento, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que es un buen pastor, todos sabemos que lo encontramos en el Salmo 23. ¿Y qué dice el primer versículo? Y todo este capítulo habla de todo lo que hace un buen pastor. Es un buen ejemplo para nosotros y que nos tengamos como lectura para agarrar fortaleza y confianza en esos momentos en que andamos con bastantes debilidades y que es muy común cuando salimos a trabajar, cuando andamos en la calle. Esto nos lo menciona en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice ahí en Lucas 15:4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y ahí en Juan 19 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y concluye ahí también, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora bien, el discípulo de ese tiempo, los que estaban con Jesús, trabajando y aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, cuando eran enviados a predicar y servir, él, como decíamos, también los mandaba a descansar, pedía que descansaran. El pastor de hoy, usted y yo, que debemos ser pastores, también Dios nos da un día para descansar, pero no para descansar en la casa y estar ahí sin hacer nada, sino descansar en el Señor. Y ese día que Dios nos da para descansar, lo utiliza el Señor precisamente para que nos alimentemos y agarremos fortaleza para volver a empezar la siguiente semana y trabajemos en este ministerio que Dios nos ha dado de ir y a buscar ovejas perdidas.
Cada domingo que venimos aquí a la iglesia, nuestro gran pastor nos alimenta nuestro espíritu, nos llena de energía y de ánimo para seguir en obediencia a este trabajo que Él nos ha encomendado. Pero esto sucede solamente siempre y cuando estemos en una comunión constante con nuestro Señor. Jesús, que es nuestro gran pastor, nos cuida y nos protege, así que adelante con nuestro trabajo como pastores que andamos en busca de ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Aquellas que, como dice la palabra de Dios, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hablábamos del cayado que usa el pastor para atraer a las ovejas cuando se andan saliendo del redil. Jesús nuestro Señor también utiliza su cayado como los pastores para que estemos disciplinados a su voluntad. Dice la palabra de Dios y lo dice muy literal, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese cayado que es como un bastón que se utiliza al revés, como les decía, y que le sirve al pastor para traer a las ovejas, a esas ovejas que intentan salirse del camino. En este caso, que estamos hablando del camino de Dios, todo lo tenemos que enfocar a la vida espiritual. Así que este cayado le sirve a nuestro pastor para jalarnos hacia Él y no separarnos. Con esto nos demuestra nuestro gran pastor que nos ama, y esta es una forma de disciplinarnos. Y hay que tener cuidado porque este cayado suele tener muchas formas, no solamente el de varita con el gancho al revés. Y ahí en la palabra de Dios también hay más comparativos del hombre con las ovejas y con el pastor. Dice ahí, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro, ahí está, en 2:25. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido también. Y así encontraremos muchos versículos en la Biblia que nos hacen estas referencias de un buen pastor con sus ovejas. Decíamos que al terminar la semana el Señor nos invita a un momento de retiro, de descanso, pero en comunión con Él. Eso es muy importante, como les comentaba. Será tiempo de descanso y reposo, pero también tiempo de rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Así como estos discípulos que fueron enviados a trabajar, a predicar la palabra de Dios, a presentar el mensaje de salvación al pueblo, así hoy también a nosotros se nos está llamando para que hagamos lo mismo que en aquel tiempo. Sigue siendo vigente, la misma indicación de Dios sigue siendo la misma para usted y para mí. Y cada domingo, como el día de hoy, debemos dar cuenta a Dios de nuestro trabajo como discípulos de Él. Recordemos que en el culto de la mañana hay un espacio en el orden del culto que dice que hay una oración personal para que usted y yo nos pongamos a cuentas con nuestro Señor en qué andamos fallando. Aproveche ese espacio de tiempo para ponerse a cuentas con Dios y pedirle que le siga fortaleciendo para que siga trabajando en este ministerio. Esta es la semana del discípulo de Jesús, ser enviado con poder en su nombre y retornar una semana después a descansar en Él, rendirle cuentas y ser preparados de nueva cuenta para un nuevo envío, para una nueva semana de trabajo con más fortaleza espiritual. Pero también tenemos que tener en cuenta que por nuestra propia persona es muy difícil cumplir con esta comisión. Por eso cada semana, cada domingo, que sirva además de descanso, como les decía, de volver a cargar fuerzas físicas y espirituales para seguir buscando ovejas sin pastor, para guiarlas al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No pongamos oídos sordos a nuestro gran pastor cada semana.
hay que retomar esas fuerzas para seguir con el trabajo, con este trabajo que Dios nos ha encomendado. Recordemos también que hay mucho trabajo, muchas ovejas descarriadas. En los espacios que tenemos ahí de reflexiones, en los estudios mencionamos cómo está el mundo tan convulsionado y tanta gente que no cree en Dios, que está separada de Dios, etcétera, etcétera. Y todos ustedes y yo que trabajamos tenemos al lado siempre a alguien que está necesitado de usar ese bastoncito y acercarlo a Dios. Sabemos que habrá mucha gente, que muchas personas que no escucharán la voz del pastor, de usted y mía, pero cumplamos con nuestra responsabilidad delante de Dios. Y gocémonos cuando alguna oveja perdida escuche nuestra voz y hagamos nuestras las palabras que se encuentran ahí en Lucas, en el versículo 6 del capítulo 15, dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es muy hermoso, es muy bonito estar trabajando en la obra del Señor, sobre todo para aquel que se dice cristiano. Es algo que nos debe llegar de alegría, de gusto, y además debemos estar conscientes de que hemos sido elegidos como discípulos, como pastores, para ir en busca de ovejas perdidas. Pues Dios en su infinito amor no desea que ninguna oveja se pierda, y todavía más, ¿cómo podríamos nosotros, que hemos tenido la gracia de nuestro Señor y la bendición de haber sido elegidos como hijos suyos, cómo tendríamos nosotros cómo podríamos ser egoístas de no compartir esa gracia con la gente que nos rodea? También ayer que estábamos en el estudio decíamos que por gracia Dios nos ha elegido. Nosotros debemos de compartir esa gracia con nuestros semejantes, para que ellos también puedan ser alcanzados y de esta manera evitar también su condenación. Recuerde también que usted y yo también estábamos perdidos, también fuimos ovejas descarriadas en algún momento y fuimos hallados por gracia, como les decía, delante de Dios. Lo que acabamos de leer ahí en Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como les decía ahorita, la situación actual no difiere mucho de esa situación que se vivía en esos tiempos, aunque hayan pasado demasiados años por ahí. Cada quien toma distintos caminos, cada quien toma sus propias decisiones, andamos perdidos, desorientados, a veces andamos de un lugar a otro, agobiados a veces por muchas situaciones, problemas de trabajo, de salud, de dinero, etcétera. Las influencias del mundo a veces nos abruman, nos sobrepasan. La tecnología está invadiendo a las personas también y está también alimentando de cosas negativas. Cada quien está en lo suyo y cada quien cree hacer lo correcto. En la actualidad todo está permitido, o casi todo. Pero al final la realidad es que muchas veces no somos felices con toda esa gama de cosas que tenemos alrededor y que pareciera que nos dieran placer o felicidad. Casi siempre cuando usamos esas cosas que no están proveídas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, nunca nos sentimos satisfechos. Y es entonces, como dice la palabra en esta tarde, andamos como ovejas sin pastor, como ovejas sin un guía que los lleve al camino de la salvación. Y es entonces cuando reflexionamos en estas cosas que debemos retomar el camino antes de que sea demasiado tarde. Debemos de dejarnos guiar por Cristo Jesús, ese tiempo de comunicarnos con Dios a través de Él y pedir su ayuda a través del Espíritu Santo para mantenernos fieles a su palabra. Recordemos también parte de la lectura de esta tarde, como le decía, Jesús se compadeció de ellos, los vio como ovejas sin pastor, y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y volvemos a lo mismo, no las cosas que ellos querían, sino las cosas que ellos necesitaban, que es muy diferente. Las cosas que a ellos les hacían falta. A veces estamos pidiendo cosas nosotros como seres humanos que creemos que son buenas para nosotros, pero Dios en su sabiduría nos da solamente lo que cree que es bueno, lo que sabe que es bueno. Nos da realmente lo que realmente necesitamos.
Cristo Jesús, antes de llegar a este punto crucial de su historia, cuando fue crucificado, nos dejó una gran misión, una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo nos dejó un gran ejemplo para que podamos imitarlo, como ese gran pastor que tanta falta hace en este mundo que decíamos está tan convulsionado. Y ya para concluir, yo no soy mucho de leer poesía, pero me encontré por ahí unos versitos que creo que van muy bien con el tema de esta tarde. Dice, unos versos compuestos por un autor desconocido y que tradujo del inglés al poeta cubano Luis Bernal, y lleva por título Historia de una oveja perdida. Ojalá y nos sirva de reflexión a nosotros que cuando estamos allá afuera y pasamos por pruebas que a veces no entendemos. Dicen estos versos, mucho amaba el pastor a su ovejita y siempre la cuidaba con ternura. Con mirada amorosa la seguía mientras ella saltaba en la llanura. Al sentarse junto al rebaño que cuidaba, que dócilmente su voz obedecía, pensaba con tristeza en su ovejita, la que una y otra vez se le perdía. Es cierto que la oveja cariñosa adoraba a su pastor sin una queja, pero a veces se apartaba del camino, como a menudo hacen las ovejas. A su amada ovejita extraviada llamábala el pastor con tierna voz: vuelve, pequeñita, porque no estás segura a menos que estés donde estoy yo. Pero pronto la ovejita se olvidaba y se le descarriaba irreflexiva, y sin darse cuenta de sus actos, del lado del pastor pronto se iba. Hasta que un día, con bondad y tino, tomó el pastor su vara con firmeza, y lo que él hizo entonces parecía algo cruel a los ojos de la oveja. Tan fuerte fue el golpe de la vara que le quebró una pata a la ovejita y la dejó cojeando por el prado donde antes saltaba espigadita. Entonces, extenuada y adolorida, de rodillas cayó y en la quietud contempló a su pastor como diciendo: ¿quisieras explicarme tu actitud? Vio el amor en los ojos del pastor que bañaban de lágrimas el rostro, mientras con ternura le sanaba las fracturas de su hueso roto. Al sentirse desamparada por completo, sin poder siquiera levantarse, se entregó sin reservas en los brazos de su pastor, donde podía arrobarse. Después de día tras día, hasta que fue sanada, se mantuvo alejada del rebaño, llevada en los brazos del pastor y acunada y protegida como antaño. El pastor, con cariño, susurraba palabras a su ahora atento oído. Estaba escuchando la dulzura que las otras ovejas no han sentido. Sintió el afecto del cordial abrazo que le dio el pastor de corazón sincero, y fue para su debilidad y su quebranto como una nueva bendición del cielo. El pastor satisfizo plenamente cada necesidad de la ovejita, que aprendió al fin en su dolor y angustia una enseñanza que nunca olvidaría. Por fin su hueso roto fue sanado y una vez más anduvo saltarina. A donde quiera que el pastor la guiaba, la ovejita alegre le seguía. Así anduvo la ovejita para siempre muy cerca del pastor día tras día, porque una vez que una oveja se quebranta ya no vuelve a perderse en rebeldía. Las cuerdas del amor la ataron tanto en su hora de dolor y de amargura que ya no quiso apartarse de los brazos que una vez le sanaron con ternura. Tal vez te sientas quebrantado hoy y no entiendas por qué fuiste golpeado por la vara de un pastor tan amoroso. ¿Será que no crees que vino de su mano? Él solo trata con este tierno golpe de apartarte del bullicio por un tiempo, acunarte en sus brazos amorosos y acercarte a su regazo con su ejemplo. Observa la mirada del pastor amante y busca su rostro con amor y anhelo. Prueba en la hora del quebranto el poder de su gracia y su consuelo. Cuando en
sus brazos tiernos te refugies y sientas cada día su mano fuerte. Con sus cuerdas de amor te atará el alma para que nunca vuelvas a perderte. Dios les bendice.